Muy buenas tardes, bendiciones a toda la familia de Dios aquí en Santa Marta, especialmente la Iglesia Reformada Calvary y todas las personas que se conectan cada viernes. Tenemos una enseñanza cada viernes a partir de las 6 de la tarde y en el día de hoy vamos a continuar con una serie que empezamos acerca de por qué congregarnos. Estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué razón debemos congregarnos? Y hemos escuchado a la luz de la palabra de Dios y de otros expositores que hemos tenido que debemos congregarnos, número uno, porque es un mandato bíblico, número dos, porque es la manera en la que el pueblo de Dios tiene comunión. Y hoy tenemos a un invitado especial con nosotros que va a estar enseñando el tercer punto, ¿verdad? Respondiendo a ¿cuáles son las razones vitales? Estamos hablando de 4 razones vitales de lo que significa ser iglesia. Y hoy vamos a estar respondiendo entonces a la luz de esta enseñanza. Y tenemos con nosotros en el día de hoy al pastor Eddie. Es una tremenda bendición tener aquí al pastor Eddie. Eddie es pastor de la iglesia reformada Anhelo, ahí en Nueva Jersey. Conocimos hace, creo yo que como algunos 2 años, ¿no? O más. Ajá. Aproximadamente. Sí, ¿verdad? Aproximadamente. En una conferencia, de hecho, el 29 de misiones, creo que fue, había gente de diferentes partes del mundo. Y ahí conocí al pastor Eddie. Y es una tremenda bendición nuevamente que hoy, por la gracia de Dios, de una manera providencial, esté aquí con nosotros para tratar este tema tan importante y que el pastor Eddie haya pues aceptado, sacado este tiempo para compartir con la Iglesia Reformada Calvary en Santa Marta, Colombia, y bueno, todos aquellos que se conecten. Bienvenido, Eddie, gracias por aceptar esta invitación, hermano. Hey, gracias, Pastor Flores. Es una bendición mía poder estar con ustedes, ¿verdad? Un saludo a toda la iglesia de Calvary, allá en Colombia, en Santa Marta. Realmente esto es algo muy especial. Yo vivo en Fairview, Nueva Jersey, pastoreo, como dijo el pastor, la iglesia Anhelo, una iglesia reformada en Nueva Jersey. Y ha sido un proceso muy lindo este año con pandemia y todo, pero a la vez, ¿verdad? Sabemos que lo que está sucediendo en Colombia, en sus lugares, es similar a lo que estamos pasando ahora. Y el llamado que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Es el mismo llamado de honrarlo y glorificarlo en toda área que podamos hacerlo. Entonces, estamos en el mismo proceso que ustedes están, solo que ustedes están en Colombia, ¿verdad? En Santa Marta, y yo estoy aquí en Nueva Jersey. Gracias, hermano Eddie. Bueno, Eddie, hoy el tema que te compete es un tema bien importante y aún en medio de esta situación bastante particular y global, entendemos de que el Señor nos llama a poder congregarnos y sabemos que es bastante complejo, pero hemos venido enfatizando de que en la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Es actual. No pasa de moda y obviamente pues necesitamos ir a la palabra de Dios todo el tiempo, aún en medio de situaciones particulares como las que estamos pasando en este momento, una pandemia. Mi hermano, entonces te dejo para que puedas compartir este tema y sabemos que será de mucha bendición para todos los hermanos. Adelante, Eddie. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, hoy voy a estar hablando un poco de Éxodos. Ahí vamos a estar charlando de Éxodos, los primeros capítulos, y después entrando en los finales capítulos de Éxodos. Pero porque siento que Éxodos nos enseña mucho, ¿verdad? Cómo Dios quiere estar en su pueblo. Y yo creo que eso es necesario para que nosotros podamos aprender ahora y ver, ¿verdad?, la necesidad de la iglesia y por qué la iglesia es vital para estos tiempos y por qué Dios quiere estar con nosotros. Entonces quiero comenzar con una oración y comenzamos. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu, que puedas glorificar al Hijo, ya que en Jesús podemos ver la gloria de Dios y poder entender cómo Dios quiere que caminemos y andemos, Padre, en estos tiempos, Padre.
Ayúdame a mí, Padre, a no alejarme de las Escrituras, Padre, pero poder enseñar, Señor, lo que tu palabra nos enseña en el libro de Éxodo, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Te amamos, Señor. Amén y amén. En este tiempo quiero leerles de Éxodo 34, 29. Y dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Cuando Moisés descendía del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él. Y Moisés les habló, y después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hiciera todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Versículo 33 dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El capítulo 34, versículo 29, al final de este capítulo comenzamos a ver que Dios le responde la oración a Moisés. Moisés en Éxodo 31:11 le dice que el Señor, ¿verdad? Le hablaba a Moisés cara a cara. Y lo que estaba hablando el Señor era que Dios hablaba de una manera íntima con Moisés, una manera audible con Moisés, y eso es muy importante para saber y entender que Moisés resplandece la gloria de Dios porque él estaba hablando cara a cara, ¿verdad? Con voz audible con el Señor. ¿Y qué es lo que hace el cambio de Moisés? ¿Qué hace que Moisés baje con su cara alumbrando? Y tenemos que entender que cuando la palabra describe que Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía, el resplandecer significaba para la palabra hebrea que salía como rayos su cara. Y Moisés no sabía eso, y el pueblo de Aarón y el pueblo comenzaron a notar esta diferencia. Pero miramos esto, que Moisés fue transformado por tener estas conversaciones con Dios. Ahora Moisés no es el Moisés del que vemos en el principio de Éxodo. En el principio de Éxodo vemos a un Moisés que mató a un soldado. Vimos a un Moisés que no sabía de dónde era, si era parte de la familia del faraón o si era parte de la familia de hebreos, tenía un problema de identidad. Vimos a un Moisés que huye, un Moisés cobarde. Miramos un Moisés que duda de él mismo, y cuando Dios lo llama, Dios le dice que se le puede dar este cargo a otra persona porque él no tiene el talento para hacer esta obra. Miramos un Moisés anciano, él tiene 80 años cuando Dios lo utiliza para confrontar al faraón. Miramos un Moisés que es rebelde y comete muchos errores. Y miramos a este Moisés, pero ahora miramos a un Moisés totalmente diferente. Ahora miramos a un Moisés que Dios guarda, que Dios cuida y que Dios habla con él. Ahora miramos un Moisés que baja de la montaña totalmente diferente. Ya no es el Moisés que duda, ya no es el Moisés que tiene que es un rebelde, mentiroso, un cobarde. Ahora es un Moisés que está cargando las leyes de Dios. Es un Moisés que tiene una relación íntima con Dios. Es un Moisés que ha sido transformado. ¿Pero por qué? Porque Moisés hablaba con Dios. Porque Moisés pasaba tiempo con Dios. La historia de Éxodo es la historia que como Dios salva a su pueblo. Recordemos que Dios escucha los llantos de los hebreos, y los hebreos estaban llorando y estaban pidiendo la ayuda de Dios. ¿Por qué? Dice Éxodo 1:13, los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer
barro y ladrillos en toda clase del trabajo del campo. Todos sus trabajos se lo imponían con rigor. Los israelitas no tenían una nación. Los israelitas no tenían leyes que los protegían. No había un grupo de leyes humanitarios o activistas en ese lugar que podía ayudar a los hebreos. Los hebreos eran esclavos, estaban siendo oprimidos, los hebreos tenían que trabajar día y noche, no se les pagaba mucho, los hebreos no podían tener propiedades, no podían tener tierras, casas, no podían crecer en el lugar político, no podían hacer nada. Y ellos estaban siendo oprimidos, golpeados, maltratados, asesinados, abortados, y vienen ellos y comienzan a llorar y clamar a Dios por ayuda. Y Dios escucha sus llantos y Dios escoge a este pueblo. Pero lo más interesante que vemos para mí en Éxodos, que no solamente Dios salva a Éxodos con mano fuerte, porque todos sabemos cómo Dios manda las 10 plagas para poder golpear al imperio más fuerte que es Egipto. Vemos cómo Dios utiliza estas 10 plagas para contraatacar los falsos dioses de Egipto y darle ver a Egipto que solo hay un Dios. Vemos cómo Dios utiliza las plagas para hacer este faraón el hombre más fuerte, más importante del mundo, a humillarse en la presencia de Dios y dejar a Israel. Pero también vemos cómo Dios abre el mar y hace que Israel pase sobre tierra seca. Vemos todo eso, pero algo muy importante para mí que vemos en Éxodos es como Dios quiere habitar en su pueblo. Como Dios anhela habitar en su pueblo. ¿Y qué hace el cambio en Moisés? ¿Qué hace que Moisés llegue a ser una persona rebelde, cobarde, mentiroso, asesino, ahora ser una persona que glorifica, que la gloria de Dios está siendo reflejada en su cara? ¿Qué hace esa persona? Fue que Dios y Moisés tuvieron charlas, fue que Dios y Moisés tuvieron conversaciones. Entonces Dios ayuda a su pueblo. Dios anda y escoge a su pueblo. ¿Para qué? Para hablar con su pueblo, para ayudar a su pueblo. ¿Por qué esto es muy importante? Y estas son lecciones que debemos de aprender ahora. Porque la pandemia que hemos estado pasando este año, ¿verdad? Y tenemos que hablar en serio. La pandemia es una gran bendición. La pandemia ha sido usada para la gloria de Dios y para bendición del pueblo. Quiero explicarte, de una manera debemos de ver que todo lo que Dios nos manda es que Dios nos manda todo lo que Dios nos manda es beneficio personal. Todo lo que Él nos da es para ayudarnos a nosotros, acercarnos a Él, lo bueno o lo malo. Quiero que estudies número 12 cuando tienes tiempo. El libro número, capítulo 12, quiero que lo estudies, quiero que entiendas esto. Viene Miriam y Aarón, ¿verdad? Y ellos comienzan a hablar mal de Moisés, de su hermano Moisés. Pero quiero que notes que Dios baja, Dios confronta, Dios castiga, pero mira cómo a Miriam Dios trata. Dios le da lepra a Miriam. Fue el castigo por su pecado. Y te puedes preguntar por qué a Aarón no lo castigaron. Aarón no lo castigaron porque Aarón pidió perdón por su pecado. Aarón ya había entendido que el arrepentimiento era muy importante para poder tener esta relación con Dios. Ya Aarón había pecado anteriormente cuando él fue usado para crear el becerro de oro en Éxodo 32, para crear una adoración falsa. Entonces miramos, Aarón ya había aprendido que había que arrepentirse, pero Miriam no. Entonces Dios le da lepra a Miriam. Y la lepra era la enfermedad más fuerte. La lepra era la enfermedad que no había cura en ese tiempo. No había ni un doctor, no había medicina, no había pomada, no había nada que podía ayudar con la lepra. Pero más que esto, porque todos nos enfocamos en la lepra, Dios expulsa a Miriam del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la lepra la hace impura. Ahora, muchos podemos ver esto y verlo como una maldición, pero debes de entender que cuando Dios expulsa a Miriam con esta enfermedad imposible de curarse, lo que Dios está haciendo es que Miriam busque de Dios.
que cuando Dios expulsa a Miriam de su presencia, porque Miriam está inmunda, y puedes leer número 5, cuando Dios manda a que todo impuro y leproso sea expulsado, que cuando Dios está expulsando es para que Miriam ande y busque a Dios. La pandemia fue dada para que nosotros nos acerquemos a Dios. La pandemia fue dada para que nosotros podamos entender y ver la necesidad de Dios. Nadie ha podido traer cura a esta pandemia, ni en este país de Estados Unidos, ni en otros países, y no miramos una solución, pero miramos que muchos de nosotros hemos sido restaurados de la pandemia. ¿Por qué? Porque por la mano del Señor. Hemos visto que muchos de nosotros no hemos recibido pandemia, es porque por la mano del Señor. Hemos visto que muchas personas que han recibido COVID en su cuerpo y han muerto por este virus, ¿verdad? Se han arrepentido y ahora están en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios utiliza la pandemia como bendición y tenemos que ver, pero también miramos que la pandemia puede ser una razón por qué no hemos alejado de Dios. Dios salva a Israel. Dios, ya expliqué que las grandes cosas que Dios ha hecho por Israel, los salva del imperio más fuerte que es Egipto. Después cuando Egipto se arrepiente y quiere ir a buscar a los hebreos y va atrás de ellos con ejército y los hebreos se encuentran enfrente de un mar, les dije que Dios abrió el mar y los israelitas pasaron. Después Dios cerró el mar y todo enemigo fue aplastado por las aguas. Dios había ayudado a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Dios le da los mandamientos a Israel. Dios le da las 10 leyes, porque en los mandamientos está pasando dos cosas. Una, Dios le está dando el pacto y le está diciendo a ellos, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Fue la promesa que él había hecho en Éxodo 6, versículo 7, que dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saco debajo de las cargas de los egipcios. Dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios, dice Dios. Y Dios le está enseñando esto. Entonces Israel ya está viendo la gloria de Dios. Israel está viendo la mano fuerte de Dios. Ellos fueron testigos de las 10 plagas. Ellos fueron testigos como Dios abrió el mar. Ellos fueron testigos como Dios les dio las leyes. Ellos dijeron a voz alta, la palabra lo describe, que todos dijeron, sí, lo haremos, sí, seguiremos. Ellos dijeron, sí, vamos a ser parte de esto, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en el próximo capítulo, días después, ellos caen en pecado. Quiero que mires. Ellos comienzan a crear un becerro. Ellos crean un becerro en el capítulo 32. Ellos se quitan el oro que Dios le había dado a ellos. Y ellos se lo dan a Aarón y Aarón lo purifica en fuego y crea un becerro. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había salvado, ahora está adorando un becerro de oro. Cuando Moisés está bajando, dice que Josué le dice, escuchamos gritos de guerra. ¿Tú sabes por qué eran gritos de guerra? Porque estaban atacando a Dios. El pecado es un ataque al Señor. El pecado es un ataque a lo que Dios es. ¿Por qué? Porque el pecado es todo lo que se va contra la voluntad de Dios. En el seminario me enseñaron que el arco iris es un recordatorio de la gloria, un recordatorio de la misericordia, un recordatorio del amor de Dios, pero el arco iris también es un recordatorio del ataque que el hombre puede hacer a Dios con el pecado, porque es un arco, y los arcos son una herramienta de guerra. Entonces, es un recordatorio qué precioso y qué bueno Dios es, pero también es un recordatorio qué malo nosotros somos. Israel le enseña a Dios que verdaderamente Israel es malo. Y tú sabes que muchos de nosotros hemos agarrado esta pandemia y debes de hacer lo correcto, nos hemos alejado de Dios. Debes de querer ir a la iglesia, debes de querer y cantar
cánticos con nuestros hermanos, leer escritura, orar escritura, escuchar predicaciones en base de escritura. Lo que queremos es quedarnos en la casa, sentados, ver una computadora, ver un televisor, escuchar la predicación y ahí se acabó. Entonces, debes de acercarnos más al Señor, lo que estamos haciendo, alejándonos más del Señor. Y hemos visto muchas personas que están dejando la iglesia y los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque se han enfriado. Y mientras verdaderamente la pandemia debe ser una razón por qué buscamos más de Dios. La pandemia debe ser una razón por qué vamos más a la iglesia. La pandemia debe ser una razón por qué cantamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo que ha causado es que la pandemia muchos los ha enfriado. La pandemia muchos lo ha llevado. Y lo que podemos aprender de Israel y su pecado y nosotros el pecado es que Israel no puede parar de pecar. Es que el humano no puede parar de pecar. La Biblia y el Antiguo Testamento nos ha enseñado esto. Nos ha enseñado que el hombre se goza en el pecado. Y eso lleva al hombre al camino, al infierno. Entonces la pandemia nos ha llevado lejos de las cosas del Señor y nos ha presentado, ¿verdad?, tentaciones y hemos caído en eso. Pero tenemos que tener cuidado porque el hombre y la carne ama, se goza. Se goza. El pecado satisface la carne, aunque sabemos que es destructora. Eva toma la fruta prohibida porque quería quería satisfacer su deseo de ser como Dios. Abraham toma la sierva de Sara como mujer, aunque sabía que Dios le había dado la promesa que por Sara iba a venir el hijo prometido. Jacob compra la bendición del prometido, del primogénito de Esaú, sabiendo que esa bendición es de Esaú. Los hermanos de José lo vendieron, aunque ya sabían que su acto era un ataque contra Dios y era un ataque con sus padres. Israel una y otra vez más nos enseña que va a adorar cosas falsas. Incluso Dios llama a Israel prostituta. ¿Por qué? Porque ellos aman los dioses de otros pueblos cuando ellos tienen un Dios viviente. ¿Por qué Israel sigue cayendo en pecado? ¿Por qué muchos adentro de la iglesia siguen amando, gozándose y cayéndose en pecado? ¿Por qué muchos han dejado la iglesia, las reuniones, ¿verdad?, por el problema de pandemia? Porque amamos el pecado y por eso la iglesia es de importancia. Por eso la iglesia es muy importante, porque en la iglesia viene Dios y nos enseña, es donde Él habla con nosotros, es donde Él conversa con nosotros. Dios levanta al pueblo de Israel y mira lo que pasa en el pueblo de Israel. Dios crea un tabernáculo, Dios le da las herramientas al pueblo, el talento al pueblo para crear ¿qué? Para crear el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa donde la presencia de Dios iba a estar con ellos. ¿Quieres ver lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel? Dios Él anhelaba habitar con su pueblo. Imagínate eso. Imagínate el Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que vemos aquí, todo lo que tú estás viendo en esta pantalla, Él lo creó. La computadora que tú estás enfrente o el televisor, tal vez es Sony o Samsung, Apple, no sé lo que es, pero eso fue creado por Dios. Todo lo que tenemos es creado por Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo, y Él anhela habitar en su pueblo. Él anhela habitar con nosotros. Él anhela estar con nosotros. Y por eso la iglesia es de gran bendición, porque en la iglesia nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Porque si tú miras algo, viene el tabernáculo, después del tabernáculo viene el templo, después del templo viene Jesús.
Y Juan el capítulo 1 dice que Jesús vino a habitar en su pueblo. Y esta palabra habitar significa que Él vino a poner una carpa en su pueblo. Lo que pasó en tabernáculo, lo que pasó en el tabernáculo lo miramos en Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene, su presencia es la presencia de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Miramos en Hechos capítulo 2. Y cuando estaban los 120 reunidos en un cuarto, porque Jesús había pedido que se reunieran, ¿qué es lo que pasó? Se derramó la presencia del Santo Espíritu, Dios en nosotros. Fue ahí que Dios estableció la iglesia. Fue ahí que Dios utilizó a estos hombres a hablar en lenguas, y no eran lenguas angelicales, eran lenguas en lenguaje de otras personas, porque ese tiempo, el día de Pentecostés, venían muchas personas de otras regiones, diferentes lenguajes, y cuando Dios bautiza a este pueblo con el Santo Espíritu, ellos comienzan a hablar la gloria de Dios en otros diferentes lenguajes. Entonces, el que estaba ahí con el lenguaje italiano, Dios comienza a hablar la gloria de Dios en el lenguaje de ellos. Por eso la iglesia es importante. ¿Por qué? Primero, porque Dios bendice al pueblo con el pueblo. Quiero que mires. Cuando Dios comienza a hablar sobre el pacto de Israel, cuando Dios comienza a trabajar, a hablar sobre el tabernáculo, dice Éxodo 25, capítulo 1, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pela de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de mariposa, de madera de Asia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral, que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. Entonces Dios viene y quiero que entiendas, Dios le dice, recoge una ofrenda. Y todo lo que está pidiendo aquí, oro, plata y bronce, es una ofrenda muy cara. Tela azul y púrpura y escarlata era telas finas, era tela carísima. Entonces Dios dice, de esta ofrenda Dios va a construir el tabernáculo. Entonces quiero que entiendas, Dios dice, del pueblo yo voy a hacer el tabernáculo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque ¿de dónde vino el oro y la plata? Si miras en capítulo 12, Dios les da el oro y la plata a Israel. Cuando ellos van a salir de Egipto, Dios hace que los egipcios les dé. Estas telas vienen del pueblo de Egipto. Esto oro viene del pueblo de Egipto. Dios utiliza al pueblo de Egipto para que dé. Entonces, la ofrenda que Dios está pidiendo es una ofrenda que Dios ya le había dado al pueblo. Y esta ofrenda es la que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. Dios utiliza a su pueblo para bendecir al pueblo. Es muy importante. ¿Por qué la iglesia es muy importante? Porque Dios bendice a la iglesia para que nosotros seamos bendiciones para el pueblo de Dios. Muchos se nos olvida y muchos hacemos esto. Muchos miramos la iglesia como una carga. Miramos ir al servicio como una carga. Pensamos que ir al servicio tengo que gastar 2 horas de mi día. Ir al servicio tengo que arreglarme, qué cansado es, qué aburrido es hacer todo eso, sin entender que la iglesia es de edificación y ayuda para mí, sin saber que ahí es donde yo voy y recibo, renuevo mis fuerzas, pero escucha, también yo ahí voy para poder recibir la ayuda que yo necesito. Es ahí que los hermanos se ayudan, es ahí que los hermanos están hablando y conectando, es ahí donde yo les digo que yo estoy en necesidad, yo no tengo que comer, mi hermano en Cristo me ayuda, yo no tengo para poder ayudar a mis niños, mi hermano en Cristo me ayuda, yo necesito medicina, mi hermano en Cristo me ayuda, yo necesito problemas, tengo problemas legales, mi hermano en Cristo me ayuda. ¿Por qué? Porque Dios ayuda al pueblo para ayudarnos. Y yo creo que una de las razones por qué muchas personas no quieren ir a la iglesia es porque no sienten la ayuda
verdaderamente física de las personas. Pero no solamente Dios ayuda de una manera física, pero también ayuda de una manera espiritual. Dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Quiero que notes, para que Dios quiere habitar en nuestra iglesia, en nuestros lugares. ¿Para qué? Para conversar. Esto de la pandemia, he visto muchas personas, incluso personas que van a la iglesia, mejorar su área física. Están corriendo, están comiendo, están descansando, están tomando videos de motivación. Algunos toman yoga, ¿verdad? Que realmente no lo entiendo. Están leyendo libros, están educándose, están mejorando su vida y realmente han dejado las cosas del Señor. ¿Qué hace resplandecer la cara a Moisés? ¿Qué hace Moisés bajar con esa cara que glorifica a Dios? No fue una libertad que Dios le dio del imperio de Egipto. No fue porque el pueblo tal vez ya se estaba portando bien. No fue por la posición que él tenía. Lo que realmente hizo cambio fue hablar con Dios. Quiero que notes, Moisés hablaba con Dios. Y en la iglesia es tan necesaria porque Dios nos habla ahí. Dios me habla con las predicaciones bíblicas de mi pastor. Dios me habla en los cánticos bíblicos que adoramos y cantamos. Dios me habla en las oraciones bíblicas que yo hago. Dios me ayuda y me renueva mis fuerzas. Dios me ayuda. Yo puedo comer bien, yo puedo dormir bien, yo puedo hacer ejercicios, pero nada me quita el estrés, la ansiedad y realmente me da las energías como estar en la presencia de Dios. Y la iglesia está llamada a alabar y glorificar a Dios, a establecer el reino de Jesucristo y proclamar el evangelio en todo el mundo. Y con esto voy terminando y voy a darte unos versos para que estudies en casa, pero quiero que mires. No solamente vamos a la iglesia para recibir ayuda espiritual y material, pero también vamos a la iglesia para poder ser la iglesia. Cuando Dios baja y Dios habla con Moisés y segunda vez le da las tablas con las leyes, es Dios instruyéndole al pueblo de Israel cómo ellos deben de vivir. Escucha, quiero que entiendas. Nosotros no podemos dictar cómo nosotros podemos vivir. Nosotros no podemos dictar cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Nosotros no podemos dictar si verdaderamente vamos a ir al día a la iglesia o no vamos. Nosotros no podemos dictar no. Dios nos dicta y nos manda y nos enseña cómo debemos de hacer las cosas. Y todos tenemos este llamado. Como iglesia somos llamados a glorificar y alabar a Dios. Primera de Pedro 2:9 nos enseña esto. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo podemos alabar al Señor? ¿Cómo podemos cantar en espíritu y en verdad? Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces, miramos que en espíritu y en verdad es la manera que debemos de adorar. ¿Y qué significa espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente enseña esto cuando Dios explica que debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad? Significa que debemos de ser cristianos, que el Espíritu de Dios debe estar en nosotros, pero también significa que en verdad, la verdad de Jesús. Solo en Jesús podemos adorar al Señor. Solo en Jesús podemos adorarle al Padre. Solo en Él. No hay otra adoración fuera de Jesús. Entonces en la iglesia se nos enseña cómo alabar. En la iglesia se nos instruye a cómo compartir la gloria de Dios. Si puedes leer Romanos 8:29 al 30. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos servir? No solamente miramos el modelo en nuestros pastores, pero en nuestros hermanos. Entonces Dios nos manda a alabar.
nos manda a servir, nos manda a destruir los planes del enemigo. Y puedes leer Efesios 3:10-11 en esto. Y en la iglesia Dios me enseña a hacer toda esta clase de obra. Y todos pensamos que un video podemos aprender esto. No, no solamente es muy importante ser edificados por la palabra de Dios, pero es muy edificante ver un ejemplo de la palabra de Dios en las personas. Una de las cosas que tenemos en la iglesia en anhelo es que oramos que Dios nos ayude a crecer en el evangelio, que Dios nos ayude a crecer en la palabra de Dios. Queremos ser personas de la Biblia. No queremos ser calvinistas, no queremos ser seguidores de denominaciones, no queremos ser seguidores de ministerios o de pastores. No, queremos ser seguidores de Jesucristo. ¿Y cómo aprendemos eso? En su palabra. Dios le habló a Moisés. Y en la charla que Dios tenía con Moisés, en el capítulo 33, dice que él proclamaba, él hablaba, él predicaba la gloria de Dios. Entonces nosotros somos llamados a hacer esto. Nosotros somos llamados a poder alabar, a poder adorar, a poder evangelizar, a poder servir. Escucha. Entonces no solamente vamos a la iglesia para recibir, pero vamos a la iglesia a aprender a cómo dar. Yo creo que uno de los grandes problemas que vemos ahora es que una de las razones que gobiernos están cerrando las iglesias o le están diciendo a las iglesias no se reúnen es porque no están viendo la importancia de la iglesia. Y una de las razones por qué no están viendo la importancia de la iglesia es porque, uno, porque el no cristiano tiene un velo en sus ojos. Pero dos, es porque muchas iglesias no se están preocupando de poder servir sus comunidades. Y Dios llama a la iglesia a ayudar al pueblo. Dios ayuda a su pueblo con su pueblo, lo repito. Dice Hechos 4:32, la congregación, la multitud de los que creyeron era un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor de Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien todos llamaban Bernabé, que traducido significaba hijo de la consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero, lo depositó a los pies de los apóstoles. Mira, la iglesia primitiva, muchos de ellos vendieron sus propias tierras y el dinero lo trajeron a sus apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles con esos fondos? Ellos dieron de comer a los necesitados. Ellos ayudaron a las viudas y a los huérfanos. La palabra dice que no había ninguna necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque eran de un corazón y un alma. Ellos fueron transformados por la palabra de Dios. Y ellos creyeron al Señor. Aprendieron a negarse a ellos mismos. Aprendieron a cargar la cruz, a seguir a Jesús. Impactaron un pueblo. Qué fuerte fue el impacto que Dios hizo con la iglesia primitiva, que ahora tú en Colombia, en Santa Marta, estás adorando al Padre, al único Dios, al Dios viviente, porque la iglesia comenzó en Hechos. Yo estoy adorando al Padre aquí en Estados Unidos, en Fairview, por la obra que Dios hizo en esos días, en ese pueblo. Porque Dios levantó esa iglesia primitiva y esa iglesia primitiva creció. No les importaba la mega iglesia, les importaba la gloria de Dios. Predicaron el evangelio por todo territorio, pero cada territorio que ellos fueron plantaban una iglesia. Y en esa iglesia aprendieron a quién era Dios, aprendieron la palabra de Dios, aprendieron a cómo servir a Dios y salieron. La iglesia es gran necesidad porque ahí recibimos
La iglesia es gran necesidad porque ahí prendemos, y de último, la iglesia es gran necesidad porque la iglesia nos manda. Dios llevaba al pueblo de Israel ¿a dónde? A Canaán, a la tierra que fluía miel y leche, a la tierra que verdaderamente ellos iban a hacer el labor. Muchos miran este territorio como un territorio de prosperidad, pero verdaderamente, como Israel tenía que verlo, era el territorio donde ellos iban a poder hacer la obra de Dios. Era el territorio. Si tú miras dónde está Israel, Israel era la frontera entre Europa y Asia. Para que Europa llegara a Asia, que muchos de Europa querían llegar a Asia, tenían que pasar por Israel. Y ese punto era tan importante porque cuando todos esos extranjeros iban a llegar, Dios les iba a presentar un pueblo, a Israel. Y el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de predicar quién era Dios, de enseñar la gloria de Dios. Dios iba a agarrar a Israel, lo estaba transformando y los iba a mandar. Incluso tú sabes qué fuerte era la transformación, que estas personas que adoraron al becerro, una adoración falsa, todos mueren. ¿Por qué? No llegan a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios busca un pueblo que le adore, un pueblo que escuche lo que Él quiere y sirva no a su manera, por la manera que Dios quiere que sirva. Entonces Dios utiliza a Israel y los pone en una posición muy importante donde ellos van a glorificar a Dios. Y es lo mismo que Dios hace con la iglesia. En la iglesia recibimos y en la iglesia salimos. ¿Para qué? Para ser mandados, plantar más iglesias y para que el mundo sepa quién es Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por este tiempo. Gracias, Eddie. De verdad que es muy especial, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios y recordar de que Dios habita de una manera especial, ¿verdad? En medio de su pueblo. Cuando su pueblo le adora, su pueblo exalta su nombre. Y bueno, en toda la enseñanza dijiste algunas cosas bien importantes, bien relevantes. Queremos recordarle a los hermanos que hoy estamos respondiendo, ¿verdad? Con este tercer tema. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque Dios habita de una manera especial cuando su pueblo se congrega. Y tú dijiste algo interesante, Eddie. Dijiste que nosotros vamos a la iglesia para hacer la iglesia, ¿verdad? Y que Dios habla con nosotros por medio de su palabra. Cuando cantamos, estamos entonando la palabra de Dios, estamos recordando las promesas del Evangelio, estamos orando como pueblo de Dios, todos, ¿verdad? Juntos, como dice la Escritura, como uno solo, en unidad, glorificando el nombre de Dios. Pero al final dijiste algo que quisiera de pronto preguntarte, hermano. Mencionaste que el mundo, es decir, aquellos que no tienen a Cristo, que no han venido al Señor en arrepentimiento y fe, no ven la importancia de la iglesia, ¿verdad? Pero pensaba en algo, hay algunas personas que confiesan ser creyentes, que incluso profesan ser creyentes, pero en este momento no le están dando la importancia de lo que la iglesia es. ¿Qué consideras tú, Eddie? O sea, qué está pasando en medio de estas personas que profesan el nombre del Señor, pero es posible que, bueno, no están yendo a la iglesia no porque estén enfermos o quizás estén padeciendo, ¿verdad?, de algo en especial, sino sencillamente han preferido quedarse en la casa, como tú lo dijiste, escuchando el servicio por internet. Ahora pues hay muchas opciones, múltiples opciones, y la gente lo hace. ¿Será que estas personas pues también que no le están dando la importancia, está pasando algo en su fe? ¿Qué consideras tú Mira, en tu yo experiencia? creo que hay una diferencia en... hay personas que se apartan y están viendo los servicios, pero se apartan completamente, ¿verdad?
no hay una conexión con los hermanos, no hay una conversación con el pastor, no hay una comunicación no hay un deseo de poder ser parte de la iglesia. Porque creo que hay hermanos que sí no están atendiendo el servicio, tal vez por problemas físicos, por problemas de enfermedad, pero están presentes en la razón que, pastor, ¿verdad? Estoy orando por usted. Pastor, gracias por la predicación. Hermanos, yo no puedo ir a la iglesia, pero si alguien está en necesidad, por favor, mándame un mensaje. Yo voy a orar por ustedes. Pastor, realmente aquí hay una ofrenda que quiero dar. Pastor, ¿cómo yo puedo ayudar en estos tiempos? Aunque no puedo ir al templo por mi salud, ¿cómo yo puedo hacerme presente? Entonces, hay personas así que yo creo que, aunque no están físicamente haciéndose presente en las congregaciones, verdaderamente, espiritualmente, están ahí con su presencia, son la iglesia, están diciendo, yo estoy, aunque no puedo ir porque estoy pasando por enfermedades, mi esposa tiene lupus, ¿verdad? Y es una enfermedad muy fuerte, entonces le cuesta, por a veces, durante la pandemia tuvimos que cerrar todo por este problema. Hay personas así, pero hay otras personas que se desconectan. Hay otras personas que lo miras ahí viendo el servicio, pero ya no hay una charla con el pastor, ya no hay una manera de ayudar. Y yo creo que hay dos razones. Una es tal vez no hay, tal vez no hay salvación todavía en ellos. Y la otra es una inmadurez bíblica, porque el día del Señor, ¿verdad? Es el domingo. Y el domingo es el día del Señor y después el pastor suyo les va a explicar por qué es el día del Señor el domingo, pero es el día que Dios ha apartado para que nosotros descansemos en Él. ¿Y cómo descansamos en Él? Yo creo que, y eso es muy importante, descansar no significa quedarme en casa y ver fútbol todo el día. Descansar significa que en la presencia de Dios yo voy a encontrar el descanso espiritual que mi alma necesita para poder continuar a laborar y servir a lo que el Señor me tiene. Entonces las personas realmente no saben eso por una inmadurez bíblica, o las personas no desean saber porque tal vez no hay salvación en ellos. Entonces la oración es eso, es tener conversación con ellos y ver qué es el problema. Así es, pastor. Pastor, cuéntanos un poquito, ¿verdad? De pronto escuchamos esta enseñanza y nos identificamos, ¿verdad? Pero cuéntanos en la práctica, cómo la iglesia en la que tú estás pastoreando vive, ¿verdad? Esto, o sea, cuéntanos un poquito acerca de la práctica de la iglesia Anhelo ahora en medio de esta situación. ¿Cómo está respondiendo la iglesia? La gente está congregándose, hay mucha gente con temor todavía. ¿Cómo la gente está sirviendo o sirviéndose unos a otros? ¿Cómo podemos ver esto, verdad? Que ve, obviamente, que tú estás enseñando y que vemos a la luz de la palabra de Dios. Mira, gracias. Algo muy importante es que la iglesia ahorita mismo está trabajando con valentía y precaución. ¿Por qué? Valentía es porque no podemos dejar que la pandemia nos aleje de las cosas del Señor. No podemos dejar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener valentía y tenemos que tener fe en el Señor, en salir de nuestras casas, subirnos al transporte público o nuestros carros, llegar al templo, reunirnos, cantar, orar la Biblia, cantar la Biblia, predicar la Biblia y todas estas áreas, ¿verdad? Pero eso toma mucha valentía y fe en el Señor, pero también con precaución. Nuestra máscara a todo tiempo. Tenemos a un hermano que chequea la temperatura cada persona que está entrando. Les pedimos que se limpie las manos con hand sanitizer. Tenemos las sillas a 6 pies lejos de cada persona. Entonces, estamos haciendo las reuniones con espacio. Estamos pidiendo a las personas que tomen esas precauciones para cuidarse, pero también estamos diciendo a las personas, tenemos que reunirnos, tenemos que realmente, porque la iglesia no es un labor,
La iglesia no es una organización, ni es la iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios todos debemos de ser partes y congregarnos para poder recibir y para poder dar también. Gracias, Pastor Eddie, de verdad. Me agrada pues escuchar lo que tú estás enseñando y la manera en la que Dios les está usando pues también ahí en Nueva Jersey. Oramos para que el Señor pues siga obrando en medio de la iglesia aquí en Colombia y bueno, la iglesia del Señor Jesucristo universalmente. Ya escucharon la enseñanza, amados hermanos. Necesitamos, ¿verdad?, con valentía seguir adelante. Entendemos de que Dios es soberano, Él está en el trono, pero por otro lado, pues también entendemos que somos responsables y necesitamos tomar todas estas medidas. Pero recordemos que somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Dios está presente de una manera especial y como lo decía el pastor Eddie, venimos como pueblo de Dios reunidos para adorarle a Él. Y es una adoración espiritual y es una adoración verdadera, ¿verdad? Que estamos ahí reunidos como pueblo de Dios, siendo Él el rey y cabeza de la iglesia, recibiendo toda alabanza y toda adoración. ¿Qué tal, Eddie? Si oras por nosotros y nos despedimos dando gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Eddie, por tu tiempo y por traer esta enseñanza, ¿verdad?, actualizada, con todos estos ejemplos. Amén. Oremos, Padre nuestro. Gracias por la iglesia Calvary, Señor. Gracias, Padre, porque tú levantas hermanos y hermanas, Señor, que te quieren servir y adorar, Padre. Te pido, Padre, que hagas de ellos personas bíblicas, Padre, que ellos puedan crecer, Señor, en el Evangelio, Padre, para poder vivir vidas, Señor, que glorifiquen quién tú eres, Padre. Te pido por mi hermano pastor, Señor. Te pido, Padre, que le dé sabiduría bíblica en poder pastorear durante estos tiempos, Padre. Te pido también, Padre, que la congregación, Padre, que la iglesia entera, Señor, se goce, Padre, de ser la iglesia durante estos tiempos difíciles, Padre. Sabemos, Padre, que podamos ponernos tristes o deprimidos, Padre, porque este año ha sido duro, Padre, pero podamos ver que tú nos has confiado, Padre, en poder hacer la obra, Señor, en estos tiempos duros, Padre, que la iglesia pueda ser valiente, Padre, que la iglesia pueda tener precauciones, Padre, pero al final del día que la iglesia pueda servirte a ti, amarte con todo, Padre, y amar a su prójimo también con todo, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Te adoramos, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, saludos, Eddie. Muchas gracias una vez más. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga.